¿Cuántas veces no has escuchado la frase "nadie sabía que la Wii U era una consola de nueva generación"? Pues yo lo he escuchado en varias ocasiones, y se dice que debido a eso, esta consola fue un rotundo fracaso. Pero la verdad es de que de primera mano, yo quise averiguar por qué razón esta consola no era considerada nueva generación, e iremos a la raíz del problema. Obviamente, la primera vez que se escuchó y se vio a esta magnífica consola, la cual fue en su presentación. Así que la dinámica del video será la siguiente: haremos una review del video de la presentación de la Wii U, y después de eso desmenuzaremos unos comentarios de lo que decía la gente allá por el 2012. Así también ampliaremos lo que la gente creía, si es que pensaba que era una nueva generación o simplemente una nueva versión de la Wii. Así que sin más preámbulo, vamos para allá. Empezamos con un tráiler cinemático y hogareño como Nintendo ya nos tiene acostumbrados. Al principio pues podemos ver un padre que quiere ir a ver el béisbol y le dice a su hijo que pues ya tiene que quitar la consola. Primer fragmento del tráiler. Al ver aquí la consola en sí de la Wii U, díganme qué diferencia hay en realidad con una Wii. Nintendo siempre ha tenido la fama de traer nuevas versiones de sus consolas, así que para mí esto se ve como una Wii con los bordes redondeados. Realmente no me hace pensar que es una consola diferente, ya que realmente se ve casi igual que la Wii, tanto en color como en presentación. Otra cosa que podemos apreciar es de que el chico está jugando a New Super Mario Bros. Realmente viendo este videojuego allí en la pantalla no te da por pensar que está jugando juegos de siguiente generación. Después de esto podemos ver que el chico pone en la mesa un Wii Remote. Obviamente si miramos un Wii Remote no nos hace pensar de que esto sea para una siguiente consola. Después de esto ya vemos por primera vez el Gamepad, con el cual se nos dice cambia de la TV al nuevo control. Así que nos da a entender prácticamente de que este es un nuevo dispositivo, o sea, un nuevo control con el cual podemos jugar a la Wii. Dicho de que ya vimos que estaban usando el Wii Remote y que la consola que vemos allí en la sala no es exageradamente diferente a lo que viéramos con una Wii normal. Después se nos menciona que puedes dibujar en el nuevo control. Nuevamente nos da a entender de que prácticamente este nuevo dispositivo ha de ser un accesorio más para la Wii, en la cual ahora podemos dibujar, como era ya en aquel entonces popular hacerlo con las tablets y iPad, que eran algo novedoso en aquel entonces. Después se nos muestran más juegos como el Wii Sport, en los cuales puedes combinar el Wii Remote junto con el Gamepad de la Wii U. Prácticamente aquí quien está brillando del todo es el Gamepad. No hablan absolutamente nada de la nueva consola. Después de esto muestran más características del Gamepad, tanto como opciones para hacer videollamadas o incluso navegar con el nuevo control. Así que en este momento sí debería de decir una cosa: esto es un fallo, estar mostrando más aditamentos que sí son tecnología nueva y está bastante genial, pero realmente lo que más amamos y adoramos los gamers pues son los juegos. Así que estos aditamentos que ya podías hacer tal vez con un iPad o una tablet en aquel entonces, se me hizo un poco de pensar, ok, esto es un accesorio más, es un control más. Y al final del tráiler dice que más adelante mostrarán más detalles sobre el nuevo control. De verdad que para mí al final de ver el tráiler me hizo querer creer que la estrella de esto fue totalmente el Gamepad, un nuevo control, un nuevo accesorio, pero en ningún momento de verdad me dejó pensando que esto era para una nueva consola. Por el mismo hecho de estar mostrando el Wii Remote y juegos que ya estaban en la Wii, la verdad es que no da para pensar que esto era Next Gen. Ahora sí es que logro entender por qué es que la gente no sabía que esto era una Wii U. Incluso yo me acuerdo allá en el 2017 cuando iba a comprar mi Nintendo Switch, yo iba a la tienda a comprar una Nintendo. Realmente yo no sabía que era una Wii U, que era una Switch, que era nada. Así que incluso yo me acuerdo que el mismo señor del departamento de ventas me dijo: oiga, le recomiendo la nueva Nintendo Switch, porque la verdad que yo creía que en ese entonces la Wii aún era la consola de Nintendo la más reciente.
reciente, pero a este señor le agradeceré siempre toda mi vida, porque si no, por poco y capaz que compro una Wii U o una Wii, y yo la verdad es que sí quería lo más reciente y lo más nuevo de Nintendo en ese entonces. En fin, lo que quisiera ahora es que leyéramos algunos comentarios de las personas que comentaron acerca de este tráiler allá por el 2012. Empecemos con este comentario que se me hizo bastante acertado. Aquí está parafraseando lo que diría el 80% de los padres: tú no necesitas otra Wii, tú ya tienes una, ya que obviamente en el tráiler no se menciona nada de que esto sea una nueva consola, así que probablemente muchos padres en aquel entonces, al escuchar que la nueva consola se llamaba Wii U, pues para ellos Wii lo mismo ha de ser lo mismo, no te voy a comprar otra nueva consola. Probablemente muchos niños de aquel entonces se quedaron sin nueva consola para aquellas navidades. Este otro comentario se me hizo también bastante acertado. Veces que se dijo nuevo control, 12. Veces en las que se dijo nueva consola, 0. Incluso nada más vean a este chico, comentó hace 5 años. Sería asombroso o genial como simplemente poniendo un 2 en vez de la U pudieron haber tenido un mejor impacto en las ventas. Wii 2 es mejor que Wii U, y la verdad es que este tipo les dio una idea magistral y millonaria que ahora ya se va a aplicar en la Switch. No decidieron ponerle Switch U o Switch Lite Pro Masterpiece, no, Switch 2. Esta es una nueva generación y esta vez ahora en el nuevo tráiler lo implementaron correctamente, ya que se quedó ahora sí claro de que es una nueva consola. Y saben también que otra cosa estaba súper clara, claramente de que te pueda pedir de que puedas dejar un like y suscribirte, y pues yo recomendarte estos dos videos que están por acá. ¿Crees que esta es la peor generación? ¿La novena? Pues hay un video al respecto aquí en el canal, y también te recomiendo otro video acerca de un videojuego excelente que salió allá en la GameCube, el cual es The Simpsons Hit and Run, uno de mis videojuegos favoritos de la historia. Pero bueno, sin más preámbulo, nos vemos hasta la próxima, bye.